Hola, ¿qué tal? Vamos a ver el día de hoy dos ejemplos del cálculo de un vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? Es aquel vector que tiene módulo 1, siempre sus componentes son menores a 1 y para hallar este vector unitario, a partir de cualquier vector, hay que dividir este último entre su módulo. El vector tal como nos lo proporcionan en el ejemplo, entre su módulo, obviamente el módulo debe de estar en la forma polar. Ya saben que la magnitud o el módulo siempre debe de estar en forma polar. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular este vector unitario? Aquí ya se las mencioné, pero aquí se las presento. Es esta, ni más ni menos. Entonces, este es el vector unitario del vector A. En este caso es un vector A. Es igual al vector entre su módulo. Entonces, así lo vamos a calcular. Aquí están ya los componentes de ese cálculo para el vector unitario. Entonces, nuestro primer ejemplo es este. El vector A es igual a 12.69i menos 27.18. Este es el vector. Entonces, tenemos ya el vector en su forma rectangular. Es como lo debemos de tener en función de sus vectores base. El vector base que es el vector y el vector j, que por cierto aquí lo olvidé. Bueno, lo olvidé, pero ahorita lo corrijo. Entonces debe de estar en función precisamente de sus vectores base. Ahí está. ¿Qué hacemos? Hay que obtener el módulo de ese vector. Entonces, para obtener el módulo de ese vector, pues utilizamos la fórmula clásica, esta fórmula que ya conocemos todos, la conocemos muy bien, que es R, que es la magnitud, igual, módulo magnitud igual a X cuadrada, o sea, la componente en X al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado. Las dos están ahí, entonces componente en X al cuadrado, componente en Y al cuadrado y con su respectiva raíz cuadrada. ¿Cuánto nos resulta? Nos resulta 30. Pueden ser metros, kilómetros o lo que sea. No estamos ahorita tomando en cuenta las unidades. Entonces sale 30. Esto es suficiente para encontrar ahí nuestro vector unitario. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese módulo y ya tenemos el vector en función de sus vectores base. Pero de una vez sacamos el ángulo. El ángulo que es muy fácil de calcular en realidad, que es el ángulo teta o beta o alfa o gamma, como a ustedes mejor les guste, que es igual a la tangente inversa de la componente en y entre la componente en x, que es igual a menos 65 en este caso. Como no estamos manejando ángulos negativos, es decir, ángulos que se toman en sentido de las manecillas del reloj, sino al contrario de las manecillas del reloj, que las tomamos así, entonces vamos a restarle a esos menos 65, pues los 360 grados, que en este caso va a ser 360 menos 65 es igual a 295 grados. Y de esta forma, ya sin querer casi, logramos obtener nuestra coordenada polar, que es esta que tenemos aquí, que en realidad lo único que vamos a necesitar va a ser la magnitud o el módulo, que es 30. Y ya, para obtener nuestro vector unitario, que aquí me hizo algo de sombra, esto que estamos calculando, a veces este, este, esta pizarra se pone ahí sus moños, pero bueno, ya lo solucionamos. Entonces, para calcular este vector unitario, pues únicamente dividimos ese vector, precisamente el que tenemos aquí, entre 30. Cada una de las componentes entre 30. Entonces va a ser 12.69i sobre 30 menos 27.18 j, porque va a ser, es la parte de aquí es j, entre 30. Entonces ahí ya estamos listos para calcular nuestro vector unitario. Ya estamos ahí preparados. Entonces nos resulta ese vector unitario de 0.423i menos 0.906 en j. Ese es el vector unitario. Para comprobar que en realidad sea unitario, únicamente le calculamos ahí su módulo. Esa es una forma de saber si nuestro vector es o no es unitario. Entonces, esa prueba le vamos a hacer precisamente. Entonces, el vector unitario de A es igual a 0.423 al cuadrado más menos 0.906 al cuadrado. Obviamente, como es la obtención del módulo o de la magnitud, le obtenemos su raíz cuadrada y si nos da 1, quiere decir que efectivamente el vector unitario calculado está correcto.
Entonces, esa es la manera de comprobar que en realidad nuestro vector es unitario.